Y es que no puede existir lo lógicamente incompatible. Como Dios existe, el trans no existe, la ideología de género no existe, el gen gay no existe porque es lógicamente incompatible con la realidad. La evolución como tal no explica ningún proceso físico-químico, la conciencia, ningún proceso físico-químico explica cómo pasamos de lo no orgánico a lo orgánico. Por eso, en ese sentido, la evolución cae. ¡wow! ¿La célula teratoide? No sabes cómo se llama. ¿Arcozoide? Sí, No tengo ni idea a qué te refieres. ¿La célula? Estamos flojos de información, dale. Cualquier persona puede buscar en Google, les invito a hacerlo. ¿Es la filosofía una ciencia? Y te va a poner Google. No, no lo es. La filosofía no es una ciencia empírica. ¿Quieres que lo haga ahorita mismo? Por favor. Acompáñenme a ver esta triste historia. Ok, listo. Vamos a ver. Yo también lo haré. Ok, listo. Mira, ¿es la filosofía una ciencia? La filosofía es la madre de todas las ciencias. Así de sencillo. Sin mostrar, güey. El celular. Entonces, voy a decirle algo. Ahora, Léelo. quiero ir Le gusta con mucho dos. leer. Ando cansado. Dark Alex, sí es cierto, güey. Se me olvidó que también tembló. Ese como que la noticia de Venezuela fue tan impactante que se te olvidó que un día antes casi se vuelve a caer la Ciudad de México. Nos vamos a morir. Vamos a ver un video de Mente Humana, damas y caballeros, del buen Ayo Martín. Miren, cambió de imagen. Yo también pronto voy a cambiar de mi canal para que no se saquen de pedo. Y dentro de una semana yo creo ya debo de estar cambiando de imagen. ¡Hermosa! Pero siento que hay en mí algo que está cambiando. Vamos a ver, desmontando el discurso de Rigoberto Hidalgo. Qué bonito nombre. ¿Quién es Rigoberto Hidalgo? La neta, no sé. Y creo que se popularizó porque alguna vez hizo un debate con Dallas. Dallasito. Y pues eso ya de por sí te habla mucho, ¿no? De que Chance no es la persona más cuerda. Como Dios existe, el trans no existe. Pero que también tuvo un debate con una chica trans que al final, creo que alguien pregunta, ¿la religión es una ciencia? Y a Rigoberto le salía que sí era una ciencia y a la chava le salía que no era una ciencia. Eso te habla mucho de los sesgos que generan las inteligencias artificiales. Tristemente mucha gente cree que una inteligencia artificial no se equivoca o no tiene sesgos porque no es una persona, a pesar de que fueron programadas por personas. Sospechoso, ¿no les parece? Pero, uno de los ejemplos de este terrible error y sesgo es la higienización del racismo. Eso lo vi en el libro de Marta Peirano, de El enemigo conoce el sistema. Bueno, listos. Empecemos. Vamos a empezar, Sam. Sí. Eso es lo que yo tengo de contexto de esta persona de Rigoberto. Que alguna vez debatió con Dallas. Los dos dijeron que ganaron. Vieron la película del aprendiz de Trump. Muy buena, por cierto. Ahí que, ¿cuáles eran las reglas de vida de Trump? ¿Ya la viste esa película, Sam? 1. Ataca, ataca, ataca. Como toda mujer ataca. O sea, sé una caca de persona y no dejes que la otra persona respire en cualquier tipo de conflicto. La segunda era niega todo, nunca aceptes culpabilidad de nada. Les aseguro que esa no soy yo. Y la tercera era nunca aceptes derrota. Honestamente, yo no me enojé. Y aunque pierdas, siempre proclama que fuiste victorioso. Yo gané. Esas son las 3 reglas del Trump. Al parecer ambos, el Rigoberto y Dallas, las conocen muy bien. Dallasito. Este tipo de debates que siempre se hacen en redes sociales, güey, entre una persona siempre generalmente conservadora con una progresista, Hoy, cada vez más woke. no son más que un espectáculo. La neta no sirven de mucho más que para generar clips justamente controversiales a raíz de este espectáculo mediático que es un debate. Al final cada audiencia llega ahí apostándole a su chile, apostándole a su luchador favorito. Ese es mi jefe. Y eso es lo único que acaba pasando, una polarización todavía más severa. Pasó cuando fueron la gata de Schrödinger y Javi Santoloaya a hablar con estos conspiranoicos de la Tierra plana, güey. Solo les das validez a sus tonterías. La ciencia no puede probarnos que existen las estrellas. Yo me quiero ir de aquí, tío. Como si también fuesen científicos estas personas. Entonces, qué bueno que Miguel al final no debatió con él, espero no lo haga, porque solo le das validez a las tonterías que dicen estas personas. Ahora sí, veamos qué tiene que decir Ayo sobre desmontando el discurso de Rigoberto Hidalgo. Hoy vengo a desmantelar de manera absoluta el progresismo, el relativismo y todos los ismos Mira, pues ahí está hablando con esta chava, ¿no? Con Mia Skylar. no debieron haber existido. De manera absoluta, en WordCast voy a poner de manera Fin. Punto final. ¡Ya se acabó! A todas las ideologías que se han plantado en este podcast. Ahora sí que va a estar bueno este podcast, ¿no? Te hago una pregunta. El cristianismo, ¿por qué es falso debido a estos 3 hechos? Dame una explicación. El cristianismo porque es falso. Los 3 hechos: tumba vacía, apariciones con muerte y testimonio de los apóstoles. ¿Qué chingados es eso? Espérate, ya me agobió, güey. ¿Qué dijo? ¡Ay, güey, mi mente! El cristianismo, ¿por qué es falso debido a estos 3 hechos? Debido a estos 3 hechos. Mira, de una vez él está planteando las cláusulas detrás de por qué me tienes que probar que el cristianismo es falso. 3 hechos. Explicación. ¿Qué 3 hechos? ¿Qué 3 hechos? Pues, ¿cuál? No los has dicho, güey. Los 3 hechos: tumba vacía, apariciones con muerte.
Tumba vacía, apariciones post-mortem. ¿De qué estás hablando, hermano? ¿El para qué cosa de quién? Y la neta, güey, esa jalada de que la tumba de Jesucristo está vacía, estamos de acuerdo que es ad hoc a un texto que fue escrito por sus apóstoles como 20 años después del fallecimiento de Jesús y que esa Biblia ha sido traducida como 8 veces, fácil, corregida y traducida a raíz de cuál fue el antes del hebreo hasta el inglés o el español. Entonces mucho conocimiento se pierde y cada quien metió de su cuchara para que le favoreciera al poder en turno. Porque yo no busco un puesto de poder público. La figura mesiánica hoy en día, ¿será que ya regresó Jesucristo? Muy Jesucristo. Lo siento si les duele o no. Soy muy Jesucristo. La neta, miren, o sea, ahorita en cuestión de este clip, ¿se acuerdan qué dije cuando empecé el en vivo? De no pensar, güey. O sea, si lo borraron no fue Rusarín porque el canal estaba en el canal de Maduro. ¿Se acuerdan exactamente de lo que les dije de Diego Rusarín? Algunos tendrán una idea de lo que dije respecto a Maduro hace rato, pero mucho menos, güey. Te vas a acordar con exactitud las palabras que dijo el profeta. ¿Cómo vas a acordarte ahora de eso después de 15 años, güey? Ponerte a escribir lo que alguna vez dijo El clásico che. Bueno, esas son las bases científicas de acá de nuestro compadre. ¿Qué documento hay de que María era virgen? Mira, qué cosas, ¿verdad? Esa jalada de María siempre virgen, por mínimo, con todo respeto, es una mamada, ¿no? No, es cuestionable, güey. Es cuestionable, güey, la neta. Neta, me lo juras. La neta, güey. De aquí que nazca un bebé de una mujer virgen, cuestionable a lo mínimo. Esa morra se le estimuló la hipergamia. Y parió un niño siendo virgen. Está un documento. Como Dios existe, el trans no existe. Como Dios existe, el trans no existe. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Sí, lo puedo ver. Puedo ver el puente, el hilo que conecta esa afirmación con esos dos conceptos. Yo no entiendo nada. Como el Papa existe, la Biblia existe. Censura por verso santo. Eso es más ad hoc, eso es más verdad, güey. Eso es verdad. Eso es verdad, no digan que no. La realidad objetiva. No la mía, no la de ellos, sino lo que estamos viviendo. ¿Ya vieron el pedo que hizo Marcial Maciel? De nada. Otro punto para la Iglesia Católica. Oye, ¿te estás burlando? La ideología de género no existe. El gen gay no existe. No existe, pero si se está hablando de ella, ¿existe o no existe? Y el gen gay se refiere al gen gay. El gen gay existe, pues chance y si no, güey. Es biológicamente incompatible con la realidad. Es que es biológicamente incompatible con la realidad. A esta persona solo le hacen caso gente muy brillante, ¿verdad? Porque habla de manera elocuente y con palabras rimbombantes. Pero no dice nada, güey. No hiciste nada, papi. Tienes a un niño y crece en la isla desierta, la posibilidad de que sea cristiano son nula. Ahí sí medio se lo papeo, güey. Pongan atención. Ajá, nos quedamos en que si un niño crece en una isla desértica, supongamos que no se muere de hambre, ¿ok? O de deshidratación. Hay nula posibilidad de que sean cristianas, sí. Porque hay que enseñárselo. Sin embargo, ese niño puede ser transexual, ese niño puede ser homosexual, porque a pesar de que no haya nadie para inculcárselo, Él se siente diferente. ¿Me estás hablando a mí? Pero quiero ver con qué se la va a matar Rigoberto. Este argumento está así, muero de ganas. Yo también. Como me pasó a mí, nadie me lo inculpó. ¿Qué evidencia te falta para creer en un Jesús que resucitó ante los muertos? ¿Cuál sería la evidencia? ¿Cuál será la evidencia que yo necesito para creer que un señor muy parecido a mí, según las versiones whitewashadas, ¿verdad?, de Occidente de lo que fue Jesús? La realidad es que Jesús, creo yo, ¿verdad?, al haber nacido en Jerusalén, me parece que hubiese sido extremadamente moreno. Ah, caray, soy yo. ¿Verdad? Y con facciones un poco más toscas. Pero por alguna razón mi abuela, en su casa, tiene un Jesús blanco y de ojos azules. Yo estoy bronceado, advierto. Entonces creo que ahí hay algo que me hace dudar justamente de la existencia de este personaje histórico y o, voy a inventar una palabra, utilización a lo largo de la historia para manipular a gente. ¿Cuál es tu problema, carnal? Que aparezca aquí, se presente aquí, resucite a alguien delante de mí. Tú que crees en eso, tienes que ser el que lo pruebe. Pues sí, técnicamente, bueno, según la ciencia y el método científico, tú deberías de poder probar tu tesis, ¿verdad? Tu hipótesis, perdón. porque es lógica básica. Lógica básica. Como hay gente que se convierte del cristianismo al islam. Eso es porque el islam sea la religión verdadera. Es que sí, una vez más con todo respeto, pero todas las religiones se me hacen un poquito patrañas, güey, la neta. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Cada quien tiene su propia versión de quién es Dios y cuál es el camino correcto, y para mí todas justamente son incorrectas. Oye, despacio, cerebrito. Creo que son depredadores de la búsqueda espiritual que todos los seres humanos tenemos. En eso sí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que todo ser humano, todos nosotros como personas, estamos buscando nuestro lugar en este mundo, la explicación por qué existimos y por qué nuestra conciencia nos carcome. Y por eso acudimos a la espiritualidad, porque de cierta manera chance sí existe algo.
similar a lo que es el espíritu, no como sea el alma como lo conocemos como tal o el espíritu. Algo podría ser que existe, cada quien tiene su interpretación de eso. A mí me gusta mucho la versión que se plantea en la película de Soul de Pixar, entre otras variantes, para no entrar demasiado a profundidad en este tema, pero creo yo que justamente las religiones justamente se aprovechan de eso, de esa necesidad espiritual de las personas y les venden mentiras. Discursos como el mío generan un espacio seguro para los hombres. Topé con el contenido de este chico, Rigoberto Hidalgo. Ahora, ¿quién es Rigoberto? Rigoberto. Pues se vende como un conferencista cristiano y apologista, pero en plan radical, que parece de esos de que si no te conviertes te apedrean. Se ponen malitos. Qué padre que te convenzcan a la fuerza o en base a la humillación como toda mujer. Como toda mujer ataca. Para que creas en algo. Qué divertido. Del polvo no surge el alma. Polvo no surge el alma. Ni el vacío no tiene sentido. Somos testimonios de un Dios eterno. Principio sin principio. Causa sin... Solo utiliza este mensaje porque puedes sacar mucho dinero de eso. Recuerden que el dinero es la fuente de todo mal en este mundo. El mundo se consume en dinero. Entonces, sí, se me hace que va más por ahí. Los mártires lo proclamaron con sangre. Jesús. Güey, como si fuera neta un superhéroe, güey. Lo ponen al Hijo de Dios, güey, nuestro Salvador. La gloria santa de Dios. Y obviamente gritan y miren, y el rayo celestial que va a llegar a purgar a todos los pecadores. ¡Amén! No lo comprendes. Tú no estabas ahí. ¿Y en qué descansan sus cimientos? Sí, ese es un charlatán, ¿no? Todo apunta que es un charlatán. Así que silencio. Y se cae. ¿Qué pedo las luces de It, güey? De eso, Ante Dios absoluto. Dios absoluto. Necio. Es una manía tan soberbia para creer que puede negar tal Dios y tal Jesús. Wow. Tal Dios y tal Jesús. ¿Y qué? Entonces la explosión del universo por andarlo negando. Pues qué padre Dios, güey. Vaya, estoy ciego. Y ojo el dato que este short se titula Sí, qué pedo esa explosión al final, güey. Me vuelve la cabeza. Dios existe y punto. Pues sí, como debatir. Ya lo dije. Pues este chico está dando mucho de qué hablar por los debates en los que ha participado. Llevan Debates que la dos, verdad ¿no? no sé dónde queda el concepto, porque parecen más un combate de boxeo sin puños que... Pues sí, es solo una lucha grecorromana de palabra. Eso es todo lo que es. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Porque parece que la intención aquí es humillar y pisotear al otro con la verdad absoluta subjetiva para luego preguntar quién ganó. El último debate que hizo fue en Worldcast y mucha gente, si leen los comentarios, pedían una encuesta para votar quién había ganado. Yo creo que un debate no tiene que ser contra nadie, sino una exposición al público. Sí, claro, pero es como en los debates presidenciales ya, güey. Lentamente pasaron de ser serios al espectáculo que siempre han sido. Postura, idea que llame el pensamiento crítico, reflexivo y genere disonancia en la persona. Porque la vida y creencias de Rigoberto no va a cambiar, ni tampoco la del otro participante. No, exactamente, solo es un show para YouTube en este caso. Es más, luego del debate, Rigoberto y la otra chica que creo que se llamaba Mía empezaron a tirarse pullas y burlas en redes sociales. El querer... Uy, qué padre, güey, qué divertido, güey, andar así de que por sí altos niveles de cortisol durante el debate y luego los meses o semanas siguientes también, güey, también generando cortisol, qué padre. Me da asco. Compartir conocimiento, argumentos y exposición demostrable parece que se ha olvidado en los debates para volverse así en algo personal contra el otro. Pero bueno, ya cada uno con su río. Vamos a grano, que es lo que más me interesa. Rigoberto tiene una forma peculiar de debatir y tiene su porqué. Si yo te pregunto, ¿esto es un teléfono móvil o un coche? Pues bueno, lo lógico es ceñirse a la pregunta para que exista un hilo de comunicación y elegir entre las dos comparaciones la que tú creas la más correcta para luego argumentar. Pues como verán, Rigoberto no hace eso porque parece que ha memorizado un montón de frases. Es bueno en eso el compadre. Sí, ¿no? Porque dirás como, pues, oye, para ti, ¿qué elementos debería poseer un auto para ser considerado un automóvil? Pero no, el compadre va a empezar a atacar. Ha hecho un putaje con todas ellas y luego va y te lo suelta. Y eso sin ceñirse a la pregunta, dejando una respuesta vacía a pesar de haber dicho 1000 palabras en 30 segundos. ¿Cómo podríamos responder a la existencia del espíritu? No existe ¿Cómo podemos probar que existe el espíritu? ¿No? Es la pregunta. posibilidad lógica de que usted siga existiendo si su cuerpo se destruye. Si su cuerpo se destruye y usted sigue existiendo, se le denomina la sustancia individual de naturaleza racional, y esto es... No dijo nada, solo está mareando a la pobre persona. Bájale de huevos, no está bien. El alma, sustancia que trasciende y conecta con verdades lógicas, matemáticas. No eres solo materia. Todavía le aplauden, güey. Porque nadie entendió, o sea, nadie entendió ni madres. Y por ahí en la audiencia había una pobre persona que dijo: bestia, yo nunca he empezado una ola de aplausos. Entonces... Y ya, eso fue lo que sucedió. Ay, claro, sí, claro, era obvio. La materia, sustancia individual, alma y matemáticas. Y toda esta poesía para contestar una pregunta sobre la existencia del espíritu. Claro, si no lo entiendes, el tontito eres tú. Y no...
Sí, yo creo que justo apega mucho a la humillación de, como no entendiste lo que te dije. No, claro que sí. No, señores. No. Sí, te di. Estoy siguiendo todo el hilo, bro. Y yo que me hago un embrollo. Es más, muchas veces se le pregunta por algo en concreto y él contesta otra cosa que cree que está relacionado con la pregunta. A ver. ¿Existe el argumento que desmiente la teoría que afirma que el ser humano desciende del mono? Espérame, María. A ver, ¿qué pasó? Porque ya vi que sus fans hablan muy similar a él. Están viendo que a ver si la teoría de evolución es real o no. La evolución como tal no explica. No, de entrada eso está mal porque no descendemos. Es lo que mucha gente bien inteligente siempre dice, lo de la evolución. No descendemos del mono, tenemos un ancestro en común. Si simplemente no pueden ver esa diferencia en la teoría de la evolución, entonces claramente no entendiste nada. En pinche segundo de primaria, niño. Yo defiendo que 2 más 2 son 4. Ningún proceso físico-químico, la conciencia, ningún proceso físico-químico explica cómo pasamos de lo no orgánico a lo orgánico. Por eso... Bueno, pues eso es a partir de que estamos asumiendo que existe tal cosa como un estado de conciencia que trasciende la materia y el cuerpo. Nos vamos a morir. En ese sentido, la evolución cae. ¡Wow! No, tampoco, güey, porque bajo este modelo, o sea, miren, si suponemos que sí existe tal cosa como un espíritu, por lo tal un estado de conciencia que es lo que nos permite justamente la habilidad de crear e imaginar cosas que va más allá de la biología. Mi mente sabe. ¿Qué te hace pensar que algo similar, que no viene justamente en el plan, no viene a través de los procesos químicos del cerebro, la materia? ¿Qué te hace pensar que otros animales no poseen algo similar a eso? En Tierra de Osos, perdóname, pero estaba muy claro. ¡Oye! ¡Cállate! Me refiero a, no sé, sociedades de cazadores-recolectores, cuando todavía en estas pinturas rupestres en cuevas, medio daban a entender que entendían, podría ser que los seres humanos llevan miles de años entendiendo que chance, hasta los propios animales tienen algo similar a lo que nosotros tenemos como espíritu. Porque eso desmentiría la pinche teoría de la evolución, güey. Se le está preguntando si el hombre desciende del mono y él dice literalmente la evolución no explica. Claro. Ajá, no explica que exista el espíritu. Es que la teoría de la evolución no explica que descendemos del mono, porque el componente central de la teoría... Sí que tenemos un ancestro en común. Ven, estas personas no entienden. No entiendes que no entiendes. De la pinche teoría de la evolución, güey, qué frustrante. La teoría de la evolución es el proceso de especiación. Y esta en ningún momento dice de que descendemos del mono, sino que explica que hubo un ancestro de la cual las dos especies partieron. Y esto se ha comprobado por los estudios genómicos, donde el chimpancé y el humano coinciden aproximadamente... ¿Qué es esto que estoy viendo ahí, Sam? Es que no tengo lentes, perdón, no puedo leer bien, pero me parece que son fuentes, Sam. ¿Fuentes, Sam? Es correcto. Fuentes, güey. Entre un 98 y 99%. Vamos, que esto se estudia en psicología evolucionista. A ver, puedes poner fuentes fraudulentes, claro que sí, pero de pérdida las pones para luego verificarlas, güey. Y su cerebro lo relaciona todo. Es decir, es el sesgo de confirmación, donde la persona busca confirmar su creencia y opinión preexistente. Sí, pero es que el señor no dice nada. Así me vuela la cabeza que le aplaudan después de que solo dijo palabras que suenan elocuentes. Yo no entiendo nada. Claro, al mismo tiempo descarta e ignora la evidencia de algo que lo contradice. ¿Cómo se llama Alemania en inglés? Esta sí me la sé. Germany. ¿Qué significa Germany? Donde se germina. ¡Ay, detengan esto, güey! A la chingada, ya no puedo más. Esto hasta la madre, esto no está funcionando. Germany viene de germinación, donde se germina la simiente del nuevo reset. Pero Alemania no se dice así en alemán, se dice Deutschland. Es como Japón, Japón es nipón o nijón. Pues por eso hay que conocer. Solo que en inglés y en español le decimos Japón o Japón, la tierra del sol creciente. ¿De qué están hablando estas personas, güey? No tengo ni idea, yo qué sé. Desde Alemania, y luego veremos por qué Tartaria es tan importante con Alemania, es donde se hace todo. Por ejemplo, detengan esto, güey. yo me quiero ir de aquí, tío. Los anglo... Güey, aparte el gameplay de Minecraft abajo, güey, hazme el pinche favor. ¿Cuándo? Inglaterra. ¿De dónde sale la palabra Inglaterra? Anglófonos. Anglo significa ángel. ¿Y Los Ángeles qué pedo? Inglaterra es tierra de ángeles. ¿Cómo? No es tierra de ángeles si es una estirpe de la simiente. Porque son de los ángeles caídos. Ya no quiero estar en esta tierra, güey. Por favor, sáquenme. ¡Apágalo, Otto! ¡Apágalo! Algo así dijo Javi, no, suéltalo allá, dijo. Yo me quiero ir de aquí, tío. A ver. Ya no quiero estar aquí, dijo. Mira el debate. Asimismo, debido a la curvatura de la relatividad y debido a los efectos cuánticos de las fluctuaciones de radiación, el universo sería su propia primera causa. Que comience la clase. El universo crea el universo es una falacia de razonamiento circular. Y equivalente. Es una falacia porque es un razonamiento circular. ¡Oye! ¡Cállate! No dijo nada tampoco, güey.
decir que un niño se dio luz por sí mismo. La noción misma de un universo previo al propio universo. Sí, porque el universo es igualito a un pinche bebé. Claro que sí, güey, porque es exactamente lo mismo. Implica un universo necesario, pero es lógicamente contradictorio puesto que el universo es contingente y no necesario. El universo causó el universo es absurdo. Evolución no justifica creación y efecto no se justifica a partir de efectos indefinidos hacia el pasado. Es necesario una causa Solo marea, esto es un marea pen. Eso es lo que es este tipo de contenido. contingente y que sea absolutamente necesaria. Es necesaria una causa que trascienda la cadena contingente. Y Es necesaria una causa que trascienda la cadena contingente. No dijo nada, güey. ¡Nada! Solo son palabras rebuscadas y ya. Por Dios. Por Dios, estoy harto, güey. Yo también. Es el principio que no puede ser producido. El problema de apelar a la inflación caótica, incluso un multiverso inflacionario, es que no soluciona el porqué de la existencia en última instancia carece de evidencia observacional. Por lo tanto, ¿La existencia carece de evidencia observacional? ¿Qué? ¿La existencia carece de que la gente, de que científicos observen que existimos? ¿Qué? Estoy cansado, jefe. ¡Basta! ¡Basta ya! ¡fuerza, Roberto! No se trata de ciencia observacional, sino de ciencia ficción. En el caso Ya. de Dios como causa primera se sabe el efecto a la causa del fenómeno al fundamento y por eso tiene mayor poder explicativo la existencia de Dios. Javier Santolaya, ¿quién mejor que vos sabes qué es la fluctuación cuántica? Todo esto para probar que no prueba que Dios exista, güey. Ah, sí es cierto, porque obviamente decir que el universo se creó a sí mismo, que no se expande y luego regresa y se implosiona y se vuelve a expandir, pues sí, como que choca un poquito con el público y el target de el cual esta persona busca depredar todo su pinche dinero. Poco dinero relativamente a estas pobres personas, pero sí, no, eso no va con este público al que esta persona busca estafar. Hacia el pasado y el principio de causalidad no es reductible a la materia, el universo comienza a existir por una causa eficiente. Si el ateísmo, nuevas soluciones, bienvenidos al circo. Todo esto para vender su pinche libro. ¡Qué sorpresa! ¿Verdad? ¿Acaso no lo viste venir? El ateísmo, atentos este año porque vamos a defender nuestra fe con este libro que les traje. Y he hecho... Pues sí, ven, sí, pues es como cualquier estafador hecho y derecho. Hace todo este contenido a pantalla pendejos únicamente para lucrar con esta pobre audiencia que ya vimos que chance carece del lóbulo frontal. Creo que le falta la humildad del hijo del Dios del que él predica para venir a dar clases a un doctor en física. Sí, es que Javi Santoloya sí es doctor en física. Y este compadre que solo se dedica a vender libros que por alguna razón censura quien le escribió el prólogo. Chance fue el mismo, con un seudónimo y por eso lo censuró. Y bueno, esta es otra forma que tiene Rigoberto en responder, hablar muy rápido y usar un par de términos como Dios, ciencia y el cosmos para que el típico creyente turno que tiene el pensamiento crítico por los suelos no razone y aplauda. Y esto es algo que también comentan algunos. Bien, miren, se atrevió tanto. Rigoberto es igualito a los vendedores por teléfono que te tratan de marear para que le compres el producto. El problema no es Rigoberto, sino la gente que lo sigue y aplaude sin razón. Los dos. La primera vez que escuché a Rigoberto defendiendo su postura de creyente duré 35 minutos escuchando a nuestro físico hablar y no decir nada. Es una generación que no lee, no investiga, sobre todo no piensa. Los discursos de Rigoberto son vistos como algo súper impresionante, porque les engaña con palabrerías y no con pensamiento crítico. Que no entiende lo que está diciendo la gente, güey, tan. No quieren aceptar que no entendieron algo que a pesar de que la persona en cuestión no dijo ni madres, pero antes de eso, antes de aceptar ignorancia, prefieren seguir con el juego. Yo concuerdo. Parece que le gusta aplicar muchos términos sin sentido, del cual después no hablan en el debate para aparentar más conocimiento que el otro. Uy, padrísimo. Aparte, ver un debate entre los mayores exponentes del debate en línea junto a el gran defensor de la naturaleza de la realidad. La naturaleza de la realidad. Qué increíble. Como aquí que menciona la dialéctica identitaria hegeliana o la moral formal kantiana, de la que después no hablo más en todo el... Wow, y con una gorra de Trump, güey, qué ridículo. ¿De dónde es este compadre para empezar, güey? Debate. Voy con un blindaje argumentativo en donde... Eso te dice mucho, güey, porque por el uso de esa gorra dicta que mi compadre sabe perfectamente al tipo de persona a la cual busca estafar. Argumentar un blindaje ontológico aristotélico tomista, una moral formal base del pensamiento kantiano y una dialéctica identitaria desde el hegeliano. Y la relación material entre las variables que producen un efecto sí tiene algo de natural necesario. No sé qué estás tratando de decir, güey. Ahora, el silogismo aristotélico va de la siguiente forma. ¿Qué tiene que ver A, B y Hegel en esa oración? No tiene sentido. Pregunta al otro el nombre de la célula del espermatozoide. ¿Qué? ¿Tienes que tú estás matando esas células de tu cuerpo? ¿Sabes cómo se llama la célula del espermatozoide? Espermatozoide. El espermatozoide es una célula. ¿La célula espermatozoide? No sabes cómo se llama. ¿Espermatozoide? Sí. No tienes idea a qué te refieres. ¿La célula? Estamos flojos de información, dale A ver, ya se quedó como un idiota, pero
Según yo, el espermatozoide es una célula que se llama espermatozoide. Lo entendemos esto, ¿no? Está bien fácil. Organismo propiamente como sustancia es una célula haploide. Ah, pues ahí está, güey. Pues sí. ¡Claro que sí! Y de hecho el cigoto, en cambio, es un organismo... ¿Por qué? ¿Esto cómo sube o baja mi argumento exactamente lo que estoy diciendo? Como el óvulo también es una célula. Y el cigote cuando se forma también se convierte en otra célula. Que luego se empieza a dividir. Pero... No puedo creerlo. Wow, güey. Estamos flojos. ¿Verdad? Digo, no sabemos de qué están discutiendo ahí, ¿verdad? Pero pues, obviamente esto es unirse por las esquinas, por la tangente, para probar que el rival no sabe nada. Le pregunto por el nombre de la célula del espermatozoide cuando... Sí, es una célula, por eso dije, es ridículo, güey. El espermatozoide en sí es una célula. Sí. Ay, güey. Estoy a nada de dejar esto. No lo puedo creer, güey. Qué ridículo. Pero exacto, si agarras al rival con los calzones abajo... ¿Por qué me excita tanto? Se va a ver como un idiota el rival. A pesar de que la pregunta en sí está mal. No está bien. Además, son datos irrelevantes que no aportan nada al tema central del debate. Pero dejaste a Dalacito como un tonto que no sabía en la célula del espermatozoide. Y si ven los debates, está todo el rato haciendo eso, mareando sin sentido a la perdiz. Ay, qué ridícula persona, güey. Y sí, más todavía alarmante que tenga, al parecer, un buen de audiencia. Dalacito. Porque esto le da chance para quedar por encima al otro, humillarlo y recibir el aplauso fácil de aquel que no se cuestione nada. Y aparte de lo que estamos viendo, de hablar muy rápido y querer aparentar conocimiento, está la presión y exigencia de traerte a su terreno con preguntas ambiguas para luego soltarte el discurso memorizado y dejarte mal. Sí, bueno, no te pongas nervioso, ¿sí? Nada más te voy a cuestionar sobre una cosa. Dime algo, ¿el Papa tiene potencialidad? ¿El Papa tiene potencialidad de qué? Pero que calma, tranquilo. Acto y potencia, ¿tiene potencialidad, sí o no? ¿Y qué con eso? Rápido. Dale, argumenta, dilo, tranquilo. Dime, ¿el Papa tiene...? Y la seguía y seguía. ¿El Papa tiene potencialidad? Pero... Ya lo dijiste 3 veces, papi. ¿Potencialidad en qué? ¡Ya cómete la maldita naranja! Comenta, ¿qué me quieres decir? Acto y potencia. Es como decir, ¿el Papa tiene subjetividad? Pues me imagino, güey. ¿Pero en qué? Pero por eso, dime a qué quieres llegar, o sea, no te entiendo. Me dices que no me pongas nervioso, pero entras así como que no nos conocemos y... ¿Tiene potencialidad, sí o no? ¿Tiene potencialidad, sí o no? Responda. ¿Pero qué con eso? O sea, que independientemente qué pasa con eso. Ok. Y como no puede traerlo a su terreno porque el otro es astuto, pero igualmente te suelta el discurso. ¿Qué pasa con eso? Ok. El problema es que el acto puro, como tal, es el único cuya ser e esencia y es su existencia actual sin mezcla de potencia. Entonces, el problema es epistémico. El Papa tiene potencialidad de desviación, por lo tanto, posee infalibilidad ontológica. No la posee. En ese sentido, la infalibilidad exige necesidad ontológica. Oh, brother, this guy stinks. Esto es un discurso aprendido porque también está diciendo ni madres, güey, también ahí. Y si tiene potencia, explica una contingencia. Usted tiene que... A ver... Si tiene potencia, explica una contingencia. El chile en 15 años de esta rima me voy a arrepentir, pero la vida es de momentos y los tengo que vivir. Una compatibilidad lógica entre lo que es lo infalible y la compatibilidad entre lo que es la contingencia. Si no existe una compatibilidad lógica, epistemológica, entre la fabilidad, infabilidad y lo que es la potencia, sencillamente ahí se termina la discusión. No se termina. Hubieras de romper, si ese es el razonamiento y tu gran argumento, de hecho yo se lo reconocí a Pacheco en el debate, obviamente el Papa es un ser humano, no es infalible en el sentido que tú lo traes. El Papa tiene también muchos problemillas, ¿verdad? ¡Acá más! Muchos problemillas, güey. Muchas problemillas de corrupción y todo el Vaticano en general. Eso no tumba el catolicismo, porque lo que promete el catolicismo es la participación de seres humanos falibles para que al momento de comunicarse, que es la comunicación de Dios con el hombre, no falle ese acto. Porque, ¿cómo se llama esa participación? Estás hablando de tecnicismo, ¿cómo se llama esa participación? Ok. Si tú reconoces la comunicación, que la revelación es la automanifestación de Dios, que Dios se comunica con el hombre, el uno al comunicar las dos interactúa con él, bien sea por excitación o por emoción. En el caso del modo de la inspiración hay excitación y emoción. En el caso de escribir unas tablas y hablarle directamente a Moisés, lo hace partícipe de ese proceso de revelación, campeón. Moisés, que trate con tapones de punta y haces un muñeco de paja del catolicismo cuando pretendes que el catolicismo te enseñe que ontológicamente el Papa es infalible, cuando es una participación distinta. Oye, tranquilo, viejo. Y esto de hacerte comprobar a ti sus argumentos es súper típico en su discurso, cuando es él el que tiene que defender su postura y demostrarlo. Ok, pruébeme desde el naturalismo evolutivo cómo la materia puede pensar. Adelante con la carga de la prueba. Es que la evolución tiene que probar entonces la conciencia, ¿no? Pensamiento. ¿Por qué pensamos? Entonces, es un punto de vista biológico. Argumentos es súper típico en su discurso, cuando es él el que tiene que defender su postura y demostrarlo. Pero ese es tu punto, güey. Tú estás defendiendo que existe un Dios Padre, Dios Hijo y una paloma que llegó a embarazar a María. Eso es lo que tú tienes que probar, papá. Y te lo sostengo. ¿Cómo la materia puede pensar?
Lo formulo. ¿Qué proceso físico-químico da pensamiento abstracto? Sigo sin entender la pregunta. Estamos muy flojos, pero bueno, vamos de nuevo. No digas mamadas, Mary Jane. Soca. O sea, me imagino que está tratando de justamente justificar desde un punto evolutivo de dónde es que nace justamente la capacidad de que un chango pelón pueda pensar de manera abstracta, ¿no? Que tenga la capacidad de imaginar, fuera de, no sé, los mecanismos necesarios para aprender y poder heredar prácticas a la hora de manipular herramientas para que podamos convivir y existir en especie. ¿Ven? No es tan difícil, güey. No es tan difícil hablar con palabras rebuscadas. Pero mira, hola como nosotros. Esto, o sea, me imagino que todo esto va a llevar a que entonces por algo tiene que existir un poder divino, o sea, el Dios cristiano, que nos dio esta conciencia, esta capacidad de pensar abstractamente y por eso se prueba que existe. Demasiado flojo igual, güey, ese argumento. Estamos muy flojos, pero bueno, vamos de nuevo. El cristianismo. ¿Por qué es falso debido a estos tres hechos? Dame una explicación. ¿Por qué es falso debido a estas tres condiciones que te voy a poner? ¿Por qué? Tres hechos. Los tres hechos. Tumba vacía, apariciones post-mortem y testimonio de los apóstoles. Dame... Testimonio de los apóstoles. Pruebas, güey. No digas mamadas. Tres hechos. Basado en la historia, Tumba vacía, puede entrar alguien y dame un documento que diga eso. Es más, cuando se equivoca, no lo admite. No, porque yo creo que la vio y la agarró como mantra de vida. Creo que salió antes de estos debates, porque salió en el 2024 todavía, y estos debates fueron en 2025. Entonces sí, me parece que sí la alcanzó a ver, güey. Chance me estoy equivocando. Ay, pues por eso tiene la gorra de Trump. Por supuesto. La filosofía no se considera una ciencia empírica como podría ser la química, la física. Ah, era la filosofía, no la religión. Perdón, hace rato me equivoqué. Es que es así, o sea. Prueba eso científicamente. No, es que yo no tengo que... Su carita. Prueba eso científicamente. Vean su gesto, güey. No estoy exagerando aquí. Qué terrible personilla acabamos de descubrir hoy. Cualquier persona puede buscar en Google. Les invito a hacerlo. ¿Es la filosofía una ciencia? Y te va a poner Google. No, no lo es. La filosofía no es una ciencia empírica. ¿Quieres que lo haga ahorita mismo? Por favor. Acompáñenme a ver esta triste historia. Google. Ok, listo. Vamos a ver. Yo también lo haré. Ok, listo. Mira, ¿es la filosofía una ciencia? La filosofía es la madre de todas las ciencias. Así de sencillo. Sin mostrar, güey, el celular. Entonces voy a decirle ahora. Léelo. Quiero ir con dos. Leer. La filosofía. Léelo. ¿Qué te salió? Es la madre de todas las ciencias. ¿Lo pone ahí? Ahora, te voy a decir, hay dos ¿Lo pone ahí? que no les... Porque no quiere seguir leyendo, güey. ¿Lo pone en Google? Hay dos cosas que no has resuelto, ¿verdad? Mía. Mira, yo he puesto, ¿es la filosofía una ciencia? Y me pone, no. La filosofía no es una ciencia empírica, porque no se basa en la experimentación y observación del mundo físico. A diferencia de las ciencias naturales. En cambio, la filosofía utiliza la lógica, la razón y la reflexión abstracta para abordar preguntas amplias sobre la existencia, la moral, el conocimiento y la realidad. Ok, déjame responder a eso. No me pareció nada natural cuando vi el debate. Suelta la supuestamente primera frase que le aparece y luego intenta cambiar el tema constantemente. Para empezar, Gemini de Google no te afirma con una frase, sino que te argumenta. Bien, vamos a poner en Google la misma frase que usaron ellos a ver qué aparece. No, la filosofía no es una ciencia en el sentido moderno de las ciencias naturales, como la biología, la física e incluso la psicología, que usan el método experimental para probar hipótesis. La filosofía es un saber más fundamental y amplio que busca comprender la realidad, la existencia y el conocimiento a través de la razón y la reflexión crítica, cuestionando los supuestos de las ciencias y abordando preguntas que no pueden ser respondidas empíricamente. 2 horas después. Aunque a menudo se la llama la madre de... Solo se fue a leer esa parte, güey. Aunque a menudo se le llama... Aquí empezó a leer a partir de aquí. Se le llama la madre de todas las ciencias. Es decir, se la llama, no es que se afirme por este argumento. Bueno, pues eso es lo que me acaba de salir y entiendo que por la reacción de Mía le salió lo mismo. Pues bueno, en vez de reconocer que no aparece tal y como él dice y argumentar el texto ya que le encanta explicar, va luego del podcast y hace un short para humillar a Mía y miren lo que aparece. Porque esto ya es post, recuérdense, esto es post debate. Esto lo editó mi compadre acá. Ya no es una ciencia, ¿vale? La filosofía es la madre de todas las ciencias. La filosofía es una protociencia, es la madre de todas las ciencias. Ah, pues mira qué mañoso, güey. Todo un demagogo ahí manipulador como Trump, ¿ven? Ni me sorprende. A pesar de ser derrotado, tú vas a proclamar victoria. De todas formas, no es una ciencia empírica. ¿En qué se basa el método científico? En la observación. No se basa en la observación. ¿Quién hace el método científico? Se basa en la lógica y la matemática.
hay una presuposición filosófica de que lo único que Claro, filosófica, de nuevo, no es una ciencia. Eso es propiamente filosofía. Probablemente no se dieron cuenta porque la captura dura milésimas de segundos. Pero si Pues sí. consigues hacer pausa, ¡voilà! La pregunta es completamente diferente. Yo tengo otros datos. Sí, ¿cuál es la madre de todas las ciencias? No es si la filosofía es una ciencia. Preguntaron cuál es la madre de todas las ciencias. Mi mamá. Y como vieron, la captura pantalla apareció varias veces en el SOR. Es más, yo hubiese sido mía en ese momento y le pido con permiso el móvil para comprobar si puso la misma pregunta que yo y comprobar si le salió lo mismo que... Se ve que él es de esas personas que malinterpreta todas las películas como cierto sobrino del país, ¿no? No le entendiste. O sea, que en vez de tomarlas como esto es una representación de lo sociópata que es el presidente actual de Estados Unidos y justamente los riesgos de creer en este tipo de ideologías, donde puedes andar pendejeando al mundo en general y que todos son, y que el mundo está dividido entre depredadores, alfas con mira del cazador y presas, a pesar de que todos somos seres humanos. Esas son las consecuencias, a dónde te va a llevar a ser un terrible humano, una de persona, un pinche chauvinista que cree que justamente hay mejores seres humanos que otros, dependiendo la caca que ya te pusiste a coser dentro de tu cabeza. Es como... ¡Qué vergüenza! Y el que vio el podcast sabe que el moderador no pone esas caras en ninguno de esos momentos. Fueron tomadas a lo largo del podcast. Es decir, todos los SOR del podcast, véanlo, están alterados para hacer creer a la gente lo que... Sí, pues él hizo lo que quiso, güey, para quedar una vez más, proclamar victoria. en verdad no pasó. Y luego Rigoberto tiene un libro titulado El circo del ateísmo. Oye, que para ser cristiano es un poco mentiroso y tramposín. Y cuidadín, picholín, que a Dios no le gustan los falsos profetas. Pues bueno, aparte de esas trampas, el discurso que tiene Rigoberto de usar tecnicismo, de ser mucho pero no decir nada, aparentar conocimiento, crear presión en el oponente, es lo que se llama en psicología el efecto Dr. Fox. El efecto Dr. Fox, eso no lo conozco. Y el término nace con una experimentación científica controlada en el campo de la psicología de la educación en la década de 1970. En la Universidad del Sur de California, en 1972, el prestigioso Dr. Myron Fox dio una serie de conferencias ante una aula de doctores y estudiantes de psiquiatría y psicología. El doctor fue anunciado como un experto en su campo con varios prestigiosos títulos universitarios, y la conferencia que impartía trataba sobre la teoría de juegos aplicada ¿Eso es el experimento? ámbito clínico médico. Aquí Fox hablaba con gran carisma y humor, pero al mismo tiempo se mostraba autoritario con sus palabras. Cuando la charla acabó, los presentes aplaudieron con gran entusiasmo, y antes de abandonar la sala rellenaron un formulario para puntuar la charla. El resultado final de la encuesta mostró un gran contento por la conferencia, y la mayoría de los asistentes la había clasificado con muy buena puntuación. Pero lo que nadie sabía es que el Dr. Fox en verdad era un actor carismático pues ahí está, sí, pues no era doctor. llamado Michael Fox, que había sido contratado por el experimentador Donald Naftulin. En la charla, Fox no enunciaba absolutamente nada de valor académico, sino que daba en su lugar discursos divagantes, inespecíficos, contradictorios y llenos de neologismos. Pero a pesar de ello, nadie notó los errores científicos, porque cuando utilizaba un tono entusiasta y expresivo y convincente, juntando tecnicismo en su discurso y citando nombres de autores reconocidos, conseguía que la audiencia se sorprendiera por sus conocimientos. Y dominen que pendejeó a otros doctores, en teoría. Bueno, no sé si doctores en psicología, pero otros psicólogos, ¿no? Por lo que entendí del experimento. Perdónenme, tengo una lagaña, güey, que me está dando lata. Digo, nada que ver con el tema científico del video, perdón. Está bien. Pero en verdad eran conocimientos vacíos. Además, a la experimentación se le añadía el plus de que los presentes, a pesar de ser doctores y estudiantes, no dominaban el tema. El desconocimiento sobre ello los llevó a aceptar las afirmaciones sin cuestionarlas. Días después, Naftulin hizo público que todo se había tratado de una experimentación que buscaba medir cómo las personas evalúan la calidad y competencia de un expositor cuando el estilo de presentación entra en conflicto con el contenido real. Aquellos que asistieron a la conferencia se quedaron sin palabras al descubrir lo mencionado. Y este experimento fue replicado en varios lugares y dieron los mismos resultados una y otra vez. Yo también he sido múltiples veces víctima de eso. Yo también. De que alguien solo llega muy carismático y muy seguro de sí mismo y sin trabarse a explicarme un tema. Y sí, güey, y luego le crees. Esta información vale millones. ¿Cuándo fue la última vez que me pasó esto? Vi una obra bien abstracta, güey, que se llamaba... Ni me acuerdo cómo se llama, güey. Que era como unos alienígenas que bajaban la Tierra. La vi en la Capilla Gótica de la Ciudad de México. Y la neta no entendí ni madres. Pero cuando me preguntaron para un video acabando la obra, que qué entendí, tuve que sacarme de explicaciones que no estaban ahí en la obra, pero tuve que mentir, güey. Porque quería que me dejaran en paz y no dejarme todavía más en ridículo de lo que ya estaba, al que me agarraron para grabar para un TikTok. Siempre es peligroso a mí darme la palabra. Por mala experimentación se ganó el nombre del efecto Dr. Fox. El efecto Dr. Fox es un recordatorio de que a veces lo bien dicho se confunde con lo verdadero. Y un orador puede ser efectivo sin decir nada sustancial, llevando a creer a la audiencia que han aprendido algo nuevo. Es más, el efecto Halo, que es básicamente un sesgo cognitivo, está relacionado directamente con el fenómeno Dr. Fox. Porque se puede decir que el efecto Halo es uno de los mecanismos El Halo si no lo ubico. psicológicos
Yo no entiendo nada. Que hacen posible el efecto Dr. Fox. Una característica positiva en una persona hace que le atribuyamos otras cualidades positivas sin evidencia real. Es decir, eso es lo que se llama... Sí, creo que ahorita estamos hablando solo de elocuencia y de las palabras técnicas que utilizan en el discurso. Solo un palito. También me imagino que influye mucho fuera del carisma de la persona, cómo se ve. O sea, de que literalmente sus rasgos físicos, y si es una persona atractiva o no. Déjenme, me quito mi sudadera porque dando calor. Aquí en la oficina, toda la tarde en la oficina, está muy caliente la oficina, güey. Estoy bien caliente. Heurística de fluidez. Si suena fácil y seguro, entonces parece verdadero. Y a esto se le llama la ilusión de profundidad explicativa, todo más de lo que hemos entendido. Porque en verdad entiendes todo de este mensaje. Jesús no murió por tus pecados. Te hicieron creer que alguien tenía ¿Esto está con inteligencia artificial o es real, mi compadre? que sufrir para que fueras perdonado. ¿Quién te condenó en primer lugar? Jesús no vino a morir por ti. Es invento del ego para que sigas sintiéndote culpable. Que comience la clase. Toda verdad teológica tiene que tener un sustento teológico con un punto de referencia. Tu afirmación no tiene... No dijo nada ahí, tampoco, ¿eh? Digo, si no se dieron cuenta. Toda verdad teológica tiene que tener un punto teológico para ser probada. Nada, güey. Nada. No me digas, es redundante. Es como, para que el agua moje tiene que tener agua y el líquido tiene que mojar para que pueda hacer agua. Sustento teológico. Levítico 17:11, porque es la sangre la que hace expiación por la persona. Isaías 53:5, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Existe profecía que describe la muerte del Mesías como acto redentor. La probabilidad de que la muerte... Todo esto para probar que, para gaslightear a los pobres seguidores de Cristo, de que está justificado que te sientas culpable siempre por solo existir, hasta que te bautices, para borrar el pecado original. ¿Qué? ¿Qué pasa con todos esos bebés que no se alcanzaron a bautizar? ¿Qué? ¿Eterno purgatorio? ¿A esas pobres almas en pena? No tiene sentido, güey. Me acuerdo que le pregunté eso a mi abuela de niño y también luego al padre, y nadie me supo decir una respuesta concreta para justificar que hay bebés en eterno purgatorio solo porque sus papás se apendejaron y no los bautizaron antes de que el pobre niño falleciera. No solo tienes que lidiar con un nexo lógico en el Antiguo y Nuevo Testamento, sino con hermenéutica, exégesis y la probabilidad de que esa profecía fuera cumplida. El mal es la privación de un bien debido. Dios, al no tener limitación espacio-temporal, no tiene privación y por eso es bueno en grado sumo. Al existir mutabilidad e impermanencia en el ser, existe una deformación ontológica producto de la separación de Dios y el hombre. Dios es principio, expresión del principio y conexión de la subsistencia. Jesús es el medio expresado del principio y por eso nadie puede ir al Padre si no es por este medio que es la persona de Cristo. Historia, metafísica, hermenéutica, exégesis y matemática. ¿Dónde está la matemática ahí? Qué ridiculez, güey. Ya no quiero estar aquí. Yo tampoco. Yo ya no quiero estar aquí, tío. Ya, por favor, güey. Vámonos a dormir, güey. Por favor. En el último debate, Rigoberto está constantemente pidiendo documentos, fuentes científicas, pero sí, pero él no propone, él no enseña ninguna. Sus pruebas y evidencias se basan más en su fe. Los testigos, ¿cómo dijo? Los avistamientos apostólicos, puta madre, güey. O sea, ¿eso qué tiene de ciencia? Y lo que le interesa mostrar, que otra cosa. Es decir, tenemos reglas distintas. Worldcast, güey. Según yo, esas madres también es como super rich baitera, ¿no? Y yo tengo que demostrar empíricamente y científicamente, y tú puedes vincularte a la filosofía y a tus definiciones propias. De lo que es la ciencia, ajá, y a avistamientos apostólicos y avistamientos post-morti y tumbas vacías para probar tu punto. Aguas. Sin vincularte a la ciencia y solo haciéndolo de forma selectiva. Me adecuo a la realidad y la realidad son los documentos. Pero bueno, listo. Pero bueno, veo que estoy lidiando con una persona pendeja. Censúrenme, por favor, censuren. Es que es su actitud, hermano, wow. Yo creo que lo podemos... Hay de que María... Véanlo, güey, vean sus pinches modismos. ¿Cómo, perdón? Son un poco flojos tus argumentos. Por ese virgen. Todas las fuentes independientes, Mateo, Marco, Lucas, Juan, toda la tradición. Siguen siendo versículos de la Biblia, papá. Ya basta de estupideces. ¿Y cómo determinan que una mujer es virgen de forma fidedigna? Que hay documentos médicos, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de la verificación de los testigos oculares, estamos hablando de... De los testigos oculares. ¡No se limpiaban el culo, Rigoberto! Usted no aprende, ¿verdad? ¿Podemos confiar en su pinche vista ocular? No miras que esas personas iban a cagar. Quién sabe cómo se limpiaban y luego andaban así al lado de una vela, güey, si es que bien les va, escribiendo lo que un señor les dijo hace 20 años y luego, ¡ay, qué pinche sueño tengo, güey! ¿Cómo vamos a confiar en esos testigos oculares, Rigoberto? ¡Roberto! Testigos oculares, claro. Iba todo el mundo allí a mirarle el himen y a... De nuevo, es que tú mismo te... Sí, la invención del pato fue justamente en 10 antes de Cristo, convenientemente. No te sostienes por tu propia opinión. Lo sostiene la historia, pero bueno. Claro, siempre. Lo sostiene la historia. Y la historia la escriben los ganadores, entonces... Y te lo sostengo. Yo nací y crecí en una familia cristiana evangélica y estuve 16 años de mi vida en ese mundillo. Media vida. Es que la neta yo desde niño, o sea, ponle que cuando era chiquito sí era creyente.
pero se me quitó como a los 9 o 10 años, cuando empecé a cuestionarme cosas. Tengo un IQ mayor al promedio. Entonces desde ahí digo, sí iba a iglesia, pero alguna vez fui a una escuela católica, una escuela marista, pero fue la de a huevo, o sea, fue porque ahí me metía mi papá, o sea, me metieron ahí y iba porque era parte de la religión de mi familia, pero yo nunca fui creyente, solo iba a esos rituales porque tenía que. Creo que venimos de dos mundos diferentes. Hice estudios bíblicos durante años, estudié homilética y cuando leía la Biblia no era para subrayar los típicos versículos como todos hacemos. Dios es mi pastor y nada me faltará, por ejemplo. No, la leía a conciencia aprendiendo cada desarrollo histórico bíblico para aplicarlo a la homilética. Y os prometo una cosa, si esto es mentira que me muera ahora mismo aquí de un infarto. Oye, tranquilo, viejo. A mí me vino 2 profetas a decirme de que Dios les había dicho a ellos, porque siempre habla a los demás y nunca a ti, de que iba a hacer grandes cosas para la iglesia. ¿Por qué? Porque estaba tan metido en el tema que solo vivía para la iglesia. Es más, siempre lo dice, siempre lo diré. Yo perdí mi adolescencia por culpa de esto. Porque a nosotros, a los jóvenes en ese entonces, no nos permitían hacer vida fuera. Es como los testigos de Jehová, ¿no? Que los pasan a los pobres adolescentes ahí de puerta en puerta, güey. Se los pasan toda su niñez y adolescencia trabajando. O sea, digo, sí, promoviendo la palabra del Señor, pero están trabajando de a gratis, desde niños. Pierden su infancia y luego también toda su adolescencia. Estaban con conferencias, campamentos de verano para jóvenes, etcétera. Y hacían estas actividades basándose de que el mundo nos contaminaba. Frase textual. Vamos como si ir al cine con tus hijos. Es una secta, güey. La religión es una secta, güey. La neta. Solo que no son consideradas como sectas ante diferentes gobiernos del mundo porque les dan dinero. Y no esperen que mi opinión cambie. Porque también tienen poder en diferentes estructuras de cada país, güey. Por eso, güey. Por eso no son consideradas sectas. Pero, pues, ese aislamiento de la sociedad que... Era un pecado. Ahora, habiendo estudiado psicología clínica, sé por qué lo hacían, pero en ese momento no me daba cuenta. Bueno, al grano, ¿qué pasó? Yo en ese tiempo de estudios bíblicos me di cuenta de muchas incongruencias en la historia, que nadie te podía explicar o que no les interesaba explicar. Pues esto mismo es lo que me pasó a mí. Abrí los ojos y cuestioné mucho. Y ya que lo nombré, vamos a aprovechar y hablar del mito de Manu en la India. Este es un mito del hinduismo que narra, con diferencias en los personajes y en la cultura, un diluvio universal, pero que precisamente comparte el mismo patrón narrativo que lo de Noé, el arca de Noé, el que aparece en Génesis 6:9. Un ser divino advierte del diluvio, el personaje es justo y virtuoso, se construye una barca y la intención de esto es destruir la humanidad para renovarla. El relato más antiguo conservado de este mito aparece en el Satavata Brahmana del hinduismo, y la fecha del texto se aproxima entre 800 y 600 a.C. O sea, se está sugiriendo, ¿verdad? No sé. Chance la posibilidad de que el catolicismo, el cristianismo copió esta idea del hinduismo. ¿Es lo que estamos tratando de sugerir? Es más, la historia de un diluvio universal también es propia de textos mesopotámicos prebíblicos. Esto quiere decir que para muchos historiadores el relato de un diluvio era un motivo común en la antigüedad. Recuerden que bueno, que era entonces un cuento común, pues. La roja no la inventó Charles Perrault. Este fue el primero en escribirla, porque esta historia tenía una tradición oral de siglos. Y luego llegaron los hermanos Grimm en 1800 e hicieron su versión más bonita. Y el mito de Manu y otros textos prebíblicos son un claro ejemplo de que los textos históricos también sufren modificaciones y adaptaciones. ¿Cómo crees? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Por eso decir que la mayor prueba de la tumba vacía, la virginidad de María y no sé qué, son los 4 evangelios, pues es una afirmación que se basa más en fe que otra cosa. Porque además los 4 evangelios que utiliza Rigoberto para argumentarse siempre han estado en el punto de mira por diferentes motivos. Por ejemplo, los 4 evangelios fueron escritos entre 35 y 80 años después de que murió Jesús, güey. Una vez más, ¿cómo te vas a repítanme lo que dijo Ayo Martin hace un minuto? Repítanme lo que acaba de decir. Ponlo, por favor, Sam Enterprises de nuevo. Eso no es asunto mío. Esto quiere decir que para muchos historiadores el relato de un diluvio era un motivo común en la antigüedad. No sé, güey. Ya se me olvidó. Te puedo decir una idea general de los temas que Ayo ha utilizado para rebatir lo que dice Rigoberto. Pero no me acuerdo, güey. Ahora ponme a mí a escribir el guión de lo que yo recuerdo que fue el video de Ayo Martin de Mente Humana en contra de Rigoberto, como se llame, 40 años, 40, 60 años después de que lo vi. Creo que me voy a inventar el 98% de todo ese pinche guión. Invéntate las mentiras que tú quieras, ya aquí sabemos cómo funcionan, papi. De la muerte de Jesucristo. Y el consenso académico sitúa a Marcos como el más antiguo y a Juan como el más tardío. De verdad que en ese tiempo que pasó entre la muerte de Jesús y cuando comenzaron a escribirse, y mientras se escribían, porque no se escribieron de un mes para otro, no hubo ningún factor humano que alterase los acontecimientos. 40 años, güey. 40 años. No he vivido 40 años. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Ningún suceso? Pues desde una perspectiva psicológica, histórica, no confesional, se ha podido comprobar que diferentes factores psicológicos pudieron influir en los apóstoles. La memoria humana no funciona como una grabación. No, claro que no, güey.
Estamos llenos de errores, güey. No me identifico. Lo que se reconstruye con el tiempo. Después de años, los recuerdos se reorganizan, se simplifican y se adaptan a nuevas experiencias y creencias. Y esto no implica engaño consciente, sino un proceso natural. Esto quiere decir que, por ejemplo, los recuerdos sobre Jesús pudieron reinterpretarse a la luz de lo que los discípulos creían que había ocurrido, como la resurrección. Les invito a hacer un ejercicio práctico para que entiendan esto. Tomen la primera noticia que escuchen en televisión hoy y la resumen en un papel. Luego lo guardan en un cajón. Pasados 6 meses vuelvan a resumirla en otro papel, pero sin escuchar la noticia de nuevo porque ya la han vivido y la han memorizado. Pasado el tiempo vuelvan a comprobar ambas noticias y verán que hay alteraciones en las narrativas de ambos acontecimientos. Digo, mucha dedicación, Ayo, gracias por el experimento. Yo creo que se me va a olvidar que puse esa notita en un cajón después de 6 meses hasta que me mude, yo creo que la encontraré, pero exactamente, güey. Eso es exactamente lo que va a suceder. Cuando yo diga, hola señor Thompson, y le pise el pie, usted mueve la cabeza. ¿Entendido? Aquí también entraría la disonancia cognitiva. Según la teoría de Leon Festinger, cuando una creencia fuerte entra en conflicto con la realidad. Con la realidad, pues se crea la disonancia cognitiva. O sea, que tu cerebro ignora la realidad con tal de no dejar ir o aceptar culpabilidad, error o ignorancia ante las pruebas que te está dando la realidad. Yo soy feminista. Por ejemplo, que el Mesías muera ejecutado, las personas tienden a reinterpretar los hechos para reducir el malestar psicológico. En este caso, la muerte de Jesús pudo haber generado una crisis profunda en sus discípulos y pasaron a reinterpretarla como parte de un plan divino que ayuda a restaurar coherencia y sentido. Porque tras su muerte, sus seguidores experimentaron la pérdida traumática del líder carismático, miedo a ejecuciones públicas y la necesidad de dar sentido a lo ocurrido. O sea, debe haber sido un fuerte trauma, ¿eh? Es más, hay textos históricos que hablan de un Jesús de Nazaret, que era un predicador judío y que era muy bondadoso, tal y como se dice en la Biblia, pero que al final fue uno más y no el Mesías del que hablaba el Antiguo Testamento. Pero claro, bajo la fe y el suceso del momento, los apóstoles creían que sí lo era, tal y como escribieron décadas después en la Biblia. Y es aquí cuando se tiene que tener en cuenta el refuerzo social y creencias compartidas, o lo que se llama expectativa escatológica. Muchos cristianos primitivos creían que el fin del mundo estaba cerca después de la muerte de Jesús, como precisamente se sigue creyendo 2000 años después. Pero por ese entonces, cuando ese fin del mundo no llegaba, surgió la necesidad de preservar enseñanzas, organizar la tradición oral y dejar textos para futuras generaciones. Es que miren, si comparamos el comportamiento escrito del Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo, veremos que no coincide. En Isaías 45:7 se afirma la soberanía de Dios, declarando que es Él quien forma la luz y crea las tinieblas, y que hace la paz y crea la adversidad. Pero por otro lado, en 1 Juan 1:5 se menciona que en Dios no hay tiniebla, y esa disonancia la podemos ver en una infinidad de versículos entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Por eso es aquí cuando entra la interpretación teológica, es decir, quitar el enfoque crítico para dar enfoque armonizador, que es lo que mencionó antes Rigoberto con la hermenéutica y la exégesis, que es el arte y la ciencia de la interpretación y comprensión de textos, símbolos y discursos. Y vamos que por culpa de esto el católico adora imágenes a pesar de compartir el mismo Salmo 115, el evangélico usa el diezmo a su antojo y el testigo de Jehová no dona sangre por Hechos 15:28. Es decir, aquí cada uno interpreta la Biblia a su antojo. Y vamos, si me pongo Estoy notando que según yo la placa de Martin es más grande que la mía. Y luego las placas que se emitieron en el 2023 en adelante son todavía más pequeñas que esas. Necesito hacer un video de eso. Yo creo que Esquizo todavía tiene la primera placa. Bueno, estas las que tengo, Ayo y yo, chance es la misma placa. Pero Esquizo todavía tiene la de youtubers más viejos, la que todavía era un botón, nada más, no una placa. Y Chaires ya vi que tiene la nueva placa y es más chiquita. Pues qué pregunté. Explicar cómo las emociones sí alteran las interpretaciones, le tengo un vídeo de 1 hora. Así que en esto sí hay una fuerte carga racional y emocional. Otro punto de los evangelios que queda a la interpretación es la alfabetización de los discípulos. La mayoría de los discípulos de Jesús eran pescadores de Galilea, Pedro, Juan, Santiago, Andrés, y se cree que no tenían alfabetización. Es más, la Palestina del siglo I, donde se ubicaba Jerusalén por ese entonces, tenía una alfabetización muy baja, entre un 5 y como mucho un 15%. Por ejemplo, en Hechos 4:13 dice que Pedro y Juan eran hombres sencillos sin estudios, lo que sugiere que no tenían formación rabínica. Quizás el único que podía escapar era Mateo, que era recaudador de impuestos y podría tener una formación en la escritura. Entonces, ¿quién escribió los evangelios? Sí, si no sabían escribir. Yo siendo bien bondadoso poniendo los que estaban escribiendo al lado de una vela. Pues se cree que la mayoría pudieron dictar sus enseñanzas a escribas, llamados amanuenses. Malas interpretaciones podrían surgir. Por eso todo lo que acabo de mencionar siempre queda a la interpretación, para darle un sentido armonizador. Así que la próxima vez que vean a Rigoberto usar únicamente los evangelios para refutar cualquier pensamiento que no sea como el suyo, pues que sepan que es más una argumentación de fe que algo demostrable. Sí, no. Porque también hay otra parte de esa historia que él defiende como prueba, de la que no habla en sus debates, o que no conoce. Mira, la verdad absoluta no existe, y ese es el problema de mensajes como el de Rigoberto. Ni siquiera la ciencia tiene
tiene la verdad absoluta, porque la ciencia no es un dogma, es todo lo contrario, por eso hemos podido avanzar. En cambio, el concepto de la religión es un sistema que se basa fundamentalmente en el dogma, que son verdades centrales e indiscutibles como la existencia de Dios, la Trinidad o la resurrección, aceptadas por fe. Y chingaste tu cola, si le quieres mover de ahí. Hereje te van a decir. Por los pactos satánicos de Elon Musk. Vamos a meter en este estudio a un vikingo, un maya, un egipcio y a un griego. Civilizaciones precisamente politeístas. A ver quién es el primero en reconocer al dios del otro. Y este es un claro ejemplo de dogma. La idea de una verdad absoluta resulta tranquilizadora. Pensar que existe una respuesta final válida para todos y en todo momento nos libera de la incertidumbre. Sin embargo, la experiencia humana demuestra que la realidad es más compleja. Lo que llamamos verdad suele estar filtrado por nuestra cultura, nuestra historia, nuestras emociones. Cada persona interpreta la realidad desde su propio marco de referencia. Sí, por eso lo que no existe tal cosa como la objetividad en lo que quieras, porque cada uno de nosotros ha sido moldeado a raíz de las diferentes experiencias de vida que cada quien ha tenido, desde, ya sabes, conflictos familiares y sobre todo en las condiciones, bueno, dependiendo qué variante filosófica creas, pero las condiciones materiales sobre todo dictan bastante tu pensamiento y tu desarrollo, sobre todo físico, dependiendo si fuiste bien nutrido o no en tus años formativos, y estas experiencias sobre todo en zonas vulnerables de mucha carencia también van a afectar tu manera de ver el mundo y cuál es la realidad de la vida. Nací pobre y soy pobre. Dos individuos pueden vivir el mismo hecho y extraer conclusiones distintas, no porque uno mienta y el otro diga la verdad, sino porque ambos observan desde perspectivas diferentes. Esto no significa que todo sea relativo o que nada importe, sino que el conocimiento humano es simplemente parcial, incompleto y en constante revisión. La negación de una verdad absoluta no debilita el pensamiento, al contrario, lo fortalece. Les invita a escuchar, a cuestionar nuestras certezas y a reconocer que podemos estar equivocados. Cuando queremos poseer la verdad definitiva, dejamos de aprender, como vimos al principio en las palabras de Rigoberto. Pues ve ahí, está en un escenario lleno de bengalas, por Dios. Eso te dice claramente cuáles son sus intenciones y su objetivo a lograr. Su misma creencia. En un mundo diverso, quizás la mayor sabiduría no sea siempre tener la razón, sino comprender que la verdad también se transforma cuando somos capaces de mirar desde los ojos del otro. Qué bonito. Tengan pensamiento crítico, vayan a las fuentes, lean, relean y nunca se queden con lo primero que escuchan. Porque Dios, la vida o el mono o lo que creas te dio la capacidad para tener pensamiento crítico. Yo, Gelato, ¿me sentaría con Rigoberto a tomarme una cerveza? Pues claro que sí, hombre, si él invita me siento a gusto y creo que tendríamos una conversación muy interesante. Pero claro, platicar ya de uno a uno, se puede hablar, no pasa nada. Si les ha gustado el video, pues ya saben, dejen muchos likes. Denle like, por favor, comenten, denle like. Muchas gracias. Vayan al canal de Mente Humana, suscríbanse, vean su contenido, lo recomiendo bastante, es muy bueno. Ya afortunadamente le bajamos al cringe, a todo lo horrible, entonces qué bueno que estamos acá. Va, los quiero mucho, nos vemos mañana, vamos con Will. Bye bye. ¿La célula? Estamos flojos de información, dale.